Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor. Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo. Hermanos, esta vez estoy utilizando un celular para transmitir vía Facebook Live. Esperemos que todo esté bien, que estemos transmitiendo bien, que no tengamos problemas con audio ni con video. También estamos transmitiendo en vivo por la radio, internet, mensajes de amor para salvación. Y como ya les dije anteriormente, vía Facebook Live a través de la página de la radio. El nombre es Mensajes Salvación. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Boynton Beach, Florida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy miembro, mi nombre es Uriel de la Rosa Santillán. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Nada más como aclaración, en estos momentos el estado de Florida está haciendo una parte, la parte norte de Florida está siendo arrasada, así es la palabra, arruinada. Encontré esa otra palabra en alguno de los noticieros, devastada. Esa es otra palabra que encontré en la parte norte del estado. Nosotros, un servidor vive en la ciudad de Boynton Beach, Florida. Esta ciudad se encuentra al sur de Florida, en la costa este. El huracán Michael, que acaba de pegar en Florida, pegó en la parte norte del estado. Y déjenme les digo, muy malas noticias para todas aquellas personas que viven por aquellos lugares. El huracán pegó con categoría 4. Estamos hablando de vientos arriba de 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Es por eso todas las palabras que encontré, los enunciados que encontré en los medios informativos. Esa parte de Florida fue totalmente devastada, arruinada. Y sigue su paso este huracán va a atravesar Florida, o ya lo pasó, y ha disminuido su velocidad a categoría 3, pero sigue causando destrozos. Ahorita va a entrar en el estado de Georgia. Y también se espera muchos destrozos a su paso por ese estado. Hermanos, hay que estar orando por todas estas familias. Primeramente, pues esperemos que no haya pérdidas humanas, pérdidas que lamentar, porque en cuanto a pérdidas materiales van a ser muchas pérdidas materiales. Hay que estar orando por estos hermanos, por estas personas que están viviendo en esa zona. Lo que les está pasando, lo que les pasó al tocar tierra el huracán, y todavía lo que sigue, los destrozos, el daño es incalculable. Primero Dios, y esperemos que no haya vidas que lamentar. Estamos transmitiendo en vivo, hermanos. La fecha es 10 de octubre del 2018. Son las 7:08 tiempo del Pacífico. 7:08 tiempo del Pacífico.
Es un gran privilegio transmitir el mensaje de la palabra de Dios y es una gran responsabilidad. Le damos gracias primeramente a Dios y después a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. Y como es costumbre, el mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Hoy es el estudio número 31. Sí, vamos a hablar de su ministerio. Antes de continuar o antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a tener una oración. Padre nuestro, en estos momentos nos dirigimos hacia ti para pedirte encarecidamente por las vidas de todas aquellas personas que están siendo devastadas por este huracán. Esperemos que no haya pérdidas humanas, Señor, que tu mano obre en toda esta zona. Ayúdalos y protégelos, todo de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo y teniendo diferentes tipos de problemas de salud, económicos. ¿Sí? Ayúdalos y obra en ellos de acuerdo a tu voluntad. En estos momentos estamos por iniciar nuestro estudio, que sea de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, les comento. La situación ahorita en esa parte del estado de Florida es muy lamentable. ¿Sí? Y les repito los sustantivos que acabo de encontrar. Ciudades en ruina, ciudades devastadas, ciudades arrasadas, así con esas palabras. Esperemos, ahorita es muy difícil, hasta ahorita no se han reportado pérdidas humanas. Obviamente se esperan pérdidas materiales, ¿verdad? Muchas pérdidas materiales. Esperemos primero en Dios que no haya pérdidas humanas. Y esto empezó apenas. El huracán ha sido disminuido su velocidad, pero a categoría 3. Y va a seguir arrasando y va a seguir destruyendo todo a su paso. De hecho, los meteorólogos confirman que va a disminuir un poquito su poder destructor, más o menos a la mitad de lo que es el estado de Georgia. Todavía hay mucha destrucción o todavía se espera mucha destrucción a su paso. Hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando por estas gentes, por estas hombres y mujeres y niños que viven en esa zona. Esperamos, una vez más lo repito, que no haya pérdidas humanas. Ok, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta tarde. Voy a pedirles que abran, si puedes y si tienes oportunidad, que abras tu Biblia ahí en el Lucas capítulo 9. Vamos a leer del versículo 18 al 22. Lucas capítulo 9, del versículo 18 al 22. Lo leo. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Esto es el Mesías de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok. Aunque Jesús deseaba retirarse,
deseaba y quería retirarse de las multitudes a descansar, él y sus discípulos. Y también él lo que quería era concentrarse en el entrenamiento personal de ellos, ¿sí? De los discípulos, ¿sí? Él, después de la alimentación de los 5,000, dirige un extenso ministerio, ¿sí? Dirige un extenso ministerio que Lucas no menciona, ¿sí? Ese ministerio lo encontramos en los otros evangelios. Lo encontramos ahí en Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 6. ¿Sí? También lo encontramos en Juan capítulo 6. ¿Sí? Encontramos algunas narraciones como las siguientes, y esto ya lo leímos la vez pasada. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo camina sobre el agua, ¿sí? También hay algunos relatos ahí en Mateo 14, algunos milagros en Genezaret, en el lago, ¿sí? Hay un sermón que aquí sí vamos a detenernos un momento, que es el sermón sobre el pan de vida. Este sermón fue dado ahí en Capernaum después o al día siguiente de la alimentación de los 5,000. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Juan 6, hermanos. Juan 6. Juan capítulo 6. Sí, del 25 en adelante. Voy a leer algunos versículos solamente de este relato. Les repito, este relato fue, estas palabras de Jesús o este sermón fue dado a la gente al día siguiente de la alimentación de los 5,000. Al día siguiente. Entonces, tiene mucha relevancia y es muy importante que hablemos un poquito al respecto. Empiezo en el 25. Juan capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí está hablando, sí, aquí está hablando de la ocasión, ¿verdad? Cuando Él les da de alimentar a los 5,000. Básicamente, ¿qué les está diciendo? Me buscan ustedes. Me buscan porque se han saciado, porque he resuelto sus necesidades materiales, ¿sí? Y entonces en el 27 les dice que qué es lo que deben de buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad en la vida de todo ser humano? Y aquí en el 27 les empieza a decir. El 27 ahí en Juan capítulo 6 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? No trabajen por los bienes materiales, ¿verdad? No me busquen por la comida, no me busquen por el alimento que les doy, ¿sí? Sino busquen la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Y esta comida para vida eterna, el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo, se las va a dar, ¿sí? Jesucristo se la va a dar. Y sigue y continúa el relato. Ahí estamos en el versículo 28 de Juan, capítulo 6. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No está entendiendo la gente, ¿verdad? El mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
no lo entienden. Entonces aquí le hacen una pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, que me crean, ¿sí? Que me crean. Eso es lo que debemos de poner en práctica, ¿verdad? Eso es lo que debía de poner en práctica el pueblo judío y lo que debemos de poner en práctica nosotros, ¿verdad? Creerle, creer que es el Hijo de Dios, creer que es el enviado de Dios. Le dijeron entonces, estoy en el versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Él, está hablando de Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos siguen sin entender, siguen sin comprender el mensaje que nuestro Señor Jesucristo les está dando. Y aquí en el 34 le dijeron: Señor, entonces danos siempre de ese pan. Estaban, su mente materialista, ¿sí? Estaban pensando en algo que les iba a satisfacer permanentemente sus necesidades materiales. Entonces, por eso los judíos le dijeron: Señor, entonces danos siempre de ese pan. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice Jesús ahí en el 35 de Juan capítulo 6? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los judíos le están preguntando, ¿sí? Danos de ese pan. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy ese pan, ¿sí? Yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo está hablando de Él mismo, ¿verdad? Y eso mismo lo está diciendo ahorita a toda la humanidad. Eso mismo te lo dice a ti, me lo dice a mí. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Continúo leyendo el versículo 36. Dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 41, siguen de incrédulos los judíos, sigue de incrédulo el pueblo, no comprenden y no quieren comprender y no quieren entender. Murmuraban entonces, dice el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Continúo leyendo en el 45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tú crees esto? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? El versículo 48, refiriéndose a él mismo: yo soy el pan de vida. Pues sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come.
no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos seguían sin entender, los judíos, ¿verdad? Se negaban a entender cuál era el mensaje que les estaba transmitiendo, la idea que les estaba transmitiendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El versículo 52 dice: los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Se les hacía ilógico, ¿verdad? No lo entendían. Su mente materialista no entendía el verdadero mensaje, ¿sí? Y el 53 dice, Jesús les responde, ¿verdad? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ya para terminar, ¿cómo entendemos estas palabras que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo las entendemos? ¿Sí? Bueno, la respuesta la tenemos ahí en el 63, ¿sí? El espíritu es el que da vida. Oigan, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, bajo este contexto debemos de entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿sí? Si alguno comiere de este pan y vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿sí? Sus palabras, ¿sí? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que nos da vida eterna, ¿sí? Si lo obedecemos, tendremos vida eterna. Si lo entendemos, lo comprendemos y lo obedecemos, tendremos vida eterna. Bien, este sermón, les repito, fue 24 horas después de la alimentación de los 5,000. También tienen los fariseos y los saduceos piden señales, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo se niega a dárselos. La señal, a pesar de que ya había hecho bastantes señales, ¿sí? Que comprobaban lo que él decía hacer. O sea, él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ¿sí? Todos los milagros que efectuaba validaban lo que decía hacer. Pero fíjense, a pesar de ver todo esto los judíos, a pesar de ver todo esto los fariseos y los saduceos le pedían una señal. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque la mente de los fariseos y de los saduceos estaba en aspectos netamente materiales, ¿sí? Ellos esperaban un Mesías terrenal, ellos esperaban un rey que les ayudara a liberarse de la opresión del pueblo romano, ¿sí? Que les ayudara a conquistar a otros pueblos, ¿sí? Que les diera abundancia material para que ellos junto con el Mesías pudieran disfrutarlas, ¿verdad? Entonces, pensando de esa manera, los fariseos y los saduceos le pedían una señal. O sea, dame una señal, ¿sí? Dame una señal de que tú eres el Mesías terrenal. Pero vemos en este relato que nuestro Señor Jesucristo se niega, definitivamente. Se niega a darles señal. ¿Y qué les dice? La única señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás, ¿sí? Dando a entender de qué manera iba a morir, ¿sí? Y que iba a estar muerto y al tercer día iba a resucitar. Esa es la única señal que faltaba que ellos vieran, de que él era el Mesías prometido.
Nunca lo entendieron los judíos. Nunca lo entendieron. Bien, continuamos. Ahora sí regresamos a Mateo. Digo a Lucas, perdón. ¿Sí? Ahí en el 9:18 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está orando a solas y cómo los discípulos están con Él. ¿Sí? Y aquí les hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué dicen las multitudes que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta, ¿sí? De los antiguos ha resucitado. Pero luego la pregunta, ¿sí? Va directamente a los 12 discípulos. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Es cuando Pedro responde, ¿verdad? El Cristo o el Mesías de Dios. Puede haber parecido a los 12 como si Jesús estuviera retirando, ¿verdad? Como si Jesús decidiera suspender su ministerio. Aquí habían pasado algunos acontecimientos. Jesús había rechazado la corona de los 5,000. Esta multitud que el Señor Jesucristo alimentó, estaban con toda la disposición del mundo de hacerlo rey, ¿sí? Otra vez, ¿verdad? La mentalidad materialista, ¿verdad? Ellos veían en Jesús al Mesías terrenal y estaban tan entusiasmados y tan emocionados por lo que hacía que querían hacerlo rey, pero Jesús rechaza, ¿verdad? Jesús rechaza esa mentalidad y se aleja de ellos. Sí. La población está desesperada porque no ven al Mesías que ellos quieren, ¿verdad? No ven las características esperadas del Mesías, ¿sí? Y esto lo vemos ahí en la pregunta que los fariseos y los saduceos le hacen, ¿verdad? Le hacen a él, ¿verdad? Cuando le exigen una señal del cielo. Pero esta señal es una señal de poder militar, ¿verdad? Una señal de poder político. Esa es la mente de los fariseos y los saduceos. Ese es el tipo de señal que ellos quieren. Pero como ya les dije anteriormente, Jesús se niega a dar tal señal, ya que había dado evidencia suficiente de sus afirmaciones. Efectivamente, Jesús una y otra vez se decía el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Y esos milagros que hacía, que efectuaba, avalan lo que él decía, ¿sí? Pero ni aún así, ¿verdad? Esto no es suficiente para toda esta gente, no es suficiente para estos fariseos y estos saduceos, ¿verdad? Ellos quieren pruebas materiales, ¿verdad? Poder militar, poder político. Entonces Jesús se aleja, sí, de toda esta de todas estas personas, de todas estas mentes materialistas, ¿verdad? Jesús se aleja de toda esta confrontación, se mete en un bote y se dirige a través del mar de Galilea hacia el noreste, ¿sí? ¿Qué piensan los discípulos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que les hace, ¿verdad? ¿Qué piensan los discípulos? La opinión, los discípulos, acuérdense que contestan, ¿verdad? De la siguiente manera: la opinión popular que circulaba en ese tiempo, ¿sí? Decía que Jesucristo lo relacionaban con algún gran profeta, ¿verdad? Unos lo comparaban con el profeta Jeremías, otros lo comparaban con Elías, ¿sí? Aquí vemos cómo Jesús parece haber renunciado a la lucha, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jesús ya no quiere más confrontaciones. Parecería que ya no quiere, ¿verdad? El Señor sabía que en ese tiempo, ¿sí? Era un tiempo crítico en toda su misión terrenal. O sea, se acercaba el momento culminante, ¿verdad?, de su misión terrenal. Entonces, en estos momentos, él considera que es importantísimo, ¿sí?, aclarar ciertas cosas con los 12 discípulos, con sus 12 discípulos. Entonces, lo que hace, separa a los discípulos de las confusas multitudes, ¿sí?, que clamaban, los separa a un lugar privado, ¿sí?, para enseñarles y para
interrogarles. Jesús sabe que debe, y es importantísimo esto, ¿verdad? Jesús sabe que debe cristalizar sus convicciones, o sea, las convicciones de los discípulos, ¿sí? Acerca de quién es Él, acerca de su identidad, acerca de la identidad de Jesús, ¿verdad? Y también tiene que aclararles cuál es su misión, ¿sí? Y esto era importante, ¿verdad? Que los 12 apóstoles tuvieran conocimiento de Él, porque se avecinaban tiempos oscuros, se avecinaban tiempos difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que se avecinaran esos tiempos oscuros, ¿sí? Para el Señor Jesucristo es muy importante reafirmar la convicción de sus 12 discípulos. Aquí vemos, ¿verdad?, que la única solución a la desesperanza y desesperación de la humanidad en rebelión contra Dios es convencer, confirmar y entregar a estos 12 discípulos al conocimiento de su deidad, ¿sí? Y luego encargarles que lo presenten como Salvador y Señor del mundo, ¿sí? Primero convencerlos, primero que no les quede duda de quién es Jesucristo, ¿verdad? Para que una vez que ya estén perfectamente convencidos, ¿sí?, presenten a su Señor, ¿sí?, como Salvador del mundo. En los tiempos de Jesús, los hombres ya estaban hartos y cansados y desilusionados como siempre. La injusticia, la inmoralidad, el odio entre las culturas y las razas estaban tan profundamente arraigados en el corazón de los hombres, como siempre lo habían estado y como siempre va a ser así, ¿verdad? Como siempre lo va a estar. Así está en la actualidad también. La humanidad necesita desesperadamente al ungido de Dios, ¿sí?, al Mesías, al Cristo, ¿sí? El hecho de que la humanidad llegara a saber que era su único Salvador o no dependía de si Jesús podía cristalizar las convicciones firmes pero inmaduras que los 12 tenían acerca de Él. Era imperativo, era básico, ¿sí?, que los 12 discípulos estuvieran plenamente convencidos, ¿sí?, plenamente convencidos de quién era Jesús, ¿sí?, porque de ahí dependía de la manera de cómo iban a ellos a predicar, a diseminar el evangelio, ¿sí?, empezando por la región de Israel hacia todo el mundo. Entonces Jesús llama a los 12 para que le confiesen, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Los discípulos le contestan, ¿verdad? Pero luego se enfoca en ellos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y aquí es muy importante notar algo, ¿verdad? No les pregunta, es muy importante la pregunta que les hace, ¿verdad? Si ustedes notan esta pregunta, vamos a ver qué es lo que no les pregunta, ¿verdad? No les pregunta qué pensaba de la situación política, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no les preguntó, ¿ustedes qué piensan de la situación política? Tampoco les pregunta del status quo religioso, ¿verdad? No les pregunta de qué ustedes creen de los fariseos, de la religión de los fariseos, de la religión de los saduceos, ¿sí? No les pregunta nada de eso Jesucristo a los apóstoles, ¿sí? Tampoco no les pregunta sobre la situación económica que imperaba en esos momentos. No les pregunta nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco no les dijo de manera personal, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Pedro, ¿tú quién eres, verdad? No dijo tampoco eso, ¿verdad? No dijo tampoco eso. No indicó como lo hace hoy la psicología moderna, ¿verdad? La psicología moderna dice que el problema fundamental del hombre es una crisis de identidad, ¿verdad? El hombre necesita por encima de todo encontrarse para resolver todos los problemas. Eso es lo que dice la psicología terrenal. El hombre necesita primero encontrarse a él mismo para resolver todos los problemas.
Pero contrario a la forma de pensar del mundo, Jesús sabía que el problema del hombre, y esto es muy importante, ¿sí? Contrario a lo que el mundo piensa, ¿sí? Aquí Jesús sabía, ¿sí?, que el problema del hombre principal era su confusión sobre la identidad de Dios, ¿sí? Entonces Jesús exige a estos 12 hombres, ¿sí?, sus apóstoles, ¿sí?, sobre los cuales el programa de redención mundial caería pronto. Les exige que solidifiquen sus convicciones acerca de su identidad, acerca de quién es Él. ¿Sí? Para nuestro Señor Jesucristo era muy importante, ¿sí?, que solidifiquen los apóstoles sus convicciones. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, porque lo que poseemos lo profesamos, ¿sí? Si tenemos esa convicción, ¿sí?, la profesamos. Y si la profesamos, ¿sí?, la propagamos. ¿Sí lo entendiste? Y eso también aplica para nosotros, ¿verdad? ¿Qué convicción tienes de Jesucristo? ¿Quién es Él? Acuérdate que la confesión que necesitamos hacer al momento de ser bautizados es una de las preguntas, o una de las confesiones que necesitamos hacer, es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. ¿Sí? ¿Tienes esa convicción? ¿Sí? ¿Posees esa convicción? Bueno, si la posees, entonces vas a profesarla, ¿sí? Vas a dar frutos, ¿sí? Los frutos se dan en base a lo que tú crees, ¿sí? Y una vez que des frutos, ¿sí?, estás dispuesto a propagarla, ¿sí? Y esto es lo que quiere y desea nuestro Señor Jesucristo de los apóstoles, ¿sí? Que solidifiquen su convicción acerca de Él. Porque si no la hacen sólida, si no tienen esa convicción fuerte, bueno, pues entonces no van a tener la capacidad para propagar el Evangelio, para propagar a nuestro Señor Jesucristo, para hablar de Él, ¿sí? Si no tienen esa convicción, pues no van a profesar esa fe, y si no van a profesar la fe, pues menos la van a propagar. Si la convicción de los discípulos acerca de la identidad de Jesús fuera realmente profunda, la profesarían, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y aquí también es muy importante notar algo. Cuanto más se profesa, cuanto más profesa una persona algo, quiere decir que más lo posee, ¿sí? Y esto es ciertísimo, ¿verdad? Entre más profesamos, entre más tenemos convicción, más lo profesamos, ¿sí?, más poseemos eso, ¿verdad? Más poseemos y más tenemos, más se refuerza esa convicción de nosotros, ¿sí? Es en la confesión o profesión repetida que la decisión se confirma y se establece la voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Acuérdate que tenemos free will, tenemos voluntad propia, tenemos libre albedrío. Si nosotros no tenemos una convicción fuerte, una convicción sólida de quién es Jesús, ¿sí?, nuestra voluntad no va a hacer nada en favor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Acuérdate que una de las características de la relación de Dios con el hombre es que Dios para nada toca la voluntad propia del ser humano, ¿sí? Él quiere que tú le sigas, pero porque tú lo deseas, ¿sí? Eso es lo que es free will. Eso es lo que es libre albedrío, ¿verdad? Dios deja intocable esto, ¿sí? Porque si Dios influyera en la voluntad de todos los seres humanos, imagínate cómo sería. No, pues haz de cuenta Dios, nosotros una marioneta, ¿verdad? Y Dios moviendo los hilos, ¿sí?, de los seres humanos. Pero es que así no es. La relación de Dios con los hombres no se da de esa manera. Él quiere que nosotros estemos plenamente convencidos de quién es Él, ¿sí?
de quién es nuestro Señor Jesucristo, y una vez que estemos plenamente convencidos de quién es Él, entonces ahora sí, Él desea y quiere que de voluntad, ¿sí?, profesemos de Él, que de voluntad propaguemos el Evangelio. Jesús, al preguntarle a los discípulos quiénes habían decidido qué era, apuntaba a tomar una decisión. Jesucristo siempre atraviesa la jungla de la confusión y especulación humana confusa y apunta a la lógica del hombre. Nuestras mentes deben estar conformadas por su identidad. Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Solo el que está convencido, ¿sí? Acuérdate, voluntad propia. El que está convencido se comprometerá. Sí, hay un filósofo cristiano muy importante de este siglo, C.S. Lewis se llama, pues él dice lo siguiente: cada vez que tomas una decisión, estás convirtiendo tu parte central que elige en algo un poco diferente de lo que eras antes, y tomando tu vida como un todo, con todas tus innumerables elecciones durante toda tu vida, estás convirtiendo lentamente esta cosa central, ya sea en una criatura celestial o en una criatura infernal. En eso nos estamos convirtiendo, ¿verdad? Pero la elección es tuya, la elección es mía, ¿sí? Tuya y mía. ¿Sí? Y aquí es muy importante hablando de la confesión. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la confesión, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, en Primera de Juan 2:23, en Primera de Juan 4:15. Hay muchas citas que hablan acerca de la confesión. La confesión es muy importante. ¿Quién crees tú que es Cristo, verdad? ¿Quién crees tú que es Jesús? Cristo, el ungido de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos y lo confesemos. Era la voluntad de Dios que el Cristo sufriera y muriera y resucitara de entre los muertos al tercer día. El sufrimiento del Mesías se predijo en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Sí, pocos de los judíos, es lo que hemos venido diciendo, pocos de los judíos reconocieron esto. La mayoría de los discípulos de Jesús no lo considerarían como una posibilidad. Pues para ellos era imposible, ¿verdad?, que esto pudiera pasar. Por lo tanto, en este momento y lugar, era el momento más oportuno, ¿sí?, para que nuestro Señor Jesucristo enfoque todo su poder de persuasión en los 12, ¿verdad? Y todo esto con un intento de convertir aquellas preconcepciones judías sobre el Mesías a la voluntad revelada de Dios. Sí, aquí nuestro Señor Jesucristo para Él es básico y es muy importante, ¿sí?, que use su poder de persuasión para que estos 12 discípulos cambien esa idea preconcebida que tienen del Mesías, ¿verdad? ¿Sí? Esa idea que tenían todos los judíos, ¿verdad?, de ese Mesías terrenal, ¿sí? Para nuestro Señor Jesucristo es muy importante que esa mentalidad la cambien, ¿sí?, y la transformen en aquella voluntad revelada de Dios. O sea, que entiendan completamente cuál es el plan de Dios. Sí, esto es muy importante. No la mente terrenal, no la mente de los judíos en aquel tiempo, sino la mente de Dios. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo está ahí en esos momentos con los discípulos, ¿verdad? Por eso está utilizando de su gran poder de persuasión sobre ellos. Después de Aquí vemos, después de la confesión emocional de Pedro de la identidad de Jesús y la caracterización de Jesús de su iglesia, eso lo encontramos ahí en Mateo 16, capítulo de 17 al 19, y lo voy a leer, ¿sí? Lo voy a leer porque aquí, en esa confesión, hay muchos aspectos que son muy importantes, pero aquí hay algo que debemos notar. Una vez que estés leyendo esto, vas a comprender y entenderlo más en base a lo que hemos estado hablando. Ahí en Mateo 16, del 15 al 20, dice de la siguiente manera:
¿Y ustedes quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, esto es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, y esto es básico, hermano. Esta confesión no solamente Pedro la debe de hacer, la debemos hacer todos, o todos la hicimos al momento en que fuimos bautizados. Todo ser humano al escuchar el Evangelio, sí, debe de dar esta confesión. Es por eso que es muy importante que el individuo que transmite el Evangelio, que transmite la palabra de Dios, lo haga con tal poder de persuasión, ¿sí?, que la persona quede totalmente convencida para que pueda hacer esta confesión, ¿verdad? La misma que hizo Pedro. Y es muy importante. ¿Cuál fue la confesión que hizo Pedro? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él era Dios, que Jesucristo era Dios. Continuamos leyendo este relato, se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 17 en adelante. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo, esto es, el Mesías. ¿Te fijas en esa confesión? Esa confesión es básica, hermano. Amigo, amiga, hermana, ¿sí? Porque en esa confesión, sí, esa confesión es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es esa confesión? ¿Sí? ¿Cuál es esa confesión que todos los que acepten formar parte de la iglesia, sí, deben hacer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Es el fundamento principal, ¿sí?, de la iglesia. Es el donde son los cimientos, ¿verdad? Donde la iglesia de Cristo está fundada en esa confesión. Entonces es importante que nosotros la creamos, que la entendamos y que la creamos, ¿verdad? Y no solamente creerla, ¿verdad? No, que la creamos con convicción. Es importantísimo. Entonces aquí vemos cómo el Señor hizo de manera bruta la impactante predicción sobre su muerte. Esto lo vemos ahí en Lucas 9, 21 y 22, ¿verdad? Cuando les dice, pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazados por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí, el Señor hizo de manera abrupta la impactante predicción sobre su muerte. Aquí ya está hablando, ¿verdad?, sobre su muerte. Sí, recuerda, ubicándonos un poquito en tiempo, estamos en el inicio del tercer y último año de su ministerio. Entonces aquí vemos cómo de manera abrupta nuestro Señor Jesucristo hace una predicción de su muerte. No era que los discípulos fueran ingenuos o no supieran, ¿sí?, toda la hostilidad que Jesús había despertado en los líderes religiosos de ese tiempo. Obviamente los discípulos esperaban alguna crisis. Ellos sabían que tarde o temprano iba a pasar, ¿sí? Pero aquí estaba pasando algo, ¿verdad? Lo que le estamos comentando. Ellos creían que el Mesías pelearía y conquistaría a sus enemigos, ¿sí? Y estaban preparados para luchar a muerte por él, pero no estaban dispuestos a aceptar a un Mesías que se convertiría en un cordero llevado a la muerte, ¿verdad?, al matadero. Ellos, los 12 discípulos, se negaban a pensar bajo estos términos. Sí, ahí hay un relato, ese lo encontramos en Mateo y Marcos. Vemos cómo Jesucristo reprende a Pedro, ¿verdad?, por su predicción de una muerte pasiva. ¿Sí?
Inmediatamente vemos cómo el Señor reprende a Pedro. De hecho, Pedro se había convertido en el adversario. Es cuando le dije, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, cuando le dice, Pedro, que no te pase nada, ¿qué dice? Pedro se está convirtiendo en el adversario. Pedro se está convirtiendo en Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro en esos momentos estaba oponiendo a la voluntad de Dios, ¿sí? Al plan de Dios, ¿sí? Al plan hecho por Dios. Pedro en esos momentos se está oponiendo o se niega a que se lleve a cabo. Y es por eso que Pedro aquí se vuelve en piedra de tropiezo, ¿sí? Para ese plan, y es por eso le dice, aléjate de mí, Satanás. En el camino de Cristo, ¿sí? Aquí vemos cómo Pedro fue un tropiezo en el camino de Cristo, porque sí, estaba cuidando las cosas del hombre, ¿verdad? Las cosas de la mente mundana, ¿sí? En lugar de cuidar el plan de Dios, ¿verdad? En lugar de cuidar las cosas de Dios. Jesús quiso que sus seguidores se conformaran sus mentes a la mente revelada de Dios en todo. La mente revelada de Dios sobre el Mesías era que él debería morir como una muerte indirecta para expiar los pecados de todo el mundo. ¿Sí? La mayoría de los hombres aplauden a alguien que muere por una causa, ¿sí? Estamos hablando de mártires, ¿verdad? De mártires. El mundo admira a los mártires, bueno, mientras no sean ellos o mientras no sea uno de ellos, ¿sí? Al mundo le gusta escuchar sobre el martirio. Millones han sacrificado sus vidas por ideas políticas, ¿sí? Inclusive llegan a ser héroes nacionales. Pero aquí es muy importante notar algo. La muerte de Jesús fue diferente a todo esto, ¿sí? Él, nuestro Señor Jesucristo, murió por la justificación del hombre ante Dios. Y de esto vamos a seguir hablando la próxima semana. Vamos a hablar un poquito sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por qué murió, cómo entendemos, ¿sí? Todo el plan de redención de la humanidad a través de la muerte de un hombre, ¿verdad? A través de la muerte de Jesucristo. Cómo lo pudiéramos comprender y cómo lo pudiéramos explicar. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Por ahorita, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente tarde. Nos vemos con primero Dios la próxima semana. Y recuerda, ahorita mucha gente, desconozco si hay familias cristianas o no, pero lo más seguro y lo más probable es que sí. En el norte del estado de Florida ha sido golpeada fuertemente por este huracán, ¿verdad? Y el huracán sigue causando estragos en estos momentos. Entonces estemos orando, hermanos, estemos orando que Dios, primero que no haya pérdidas humanas y también que Dios les dé consuelo y los fortalezca, que les dé paciencia para poder salir adelante en esta prueba tan dura que están teniendo ahorita. No se te olvide orar por estas personas, por estas gentes, por estos hermanos, si es que hay y por aquella zona. Que el Señor te bendiga. Cielo están gozosos, reflejando así tu amor. Ángeles y estrellas todas cantan siempre tu loor.